Bueno, muy buen día para todos, cordial saludo. Nuevamente, otro día que el Señor nos ha regalado en esta tierra, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos adorándole, creciendo en su palabra, ¿verdad? Aprendiendo cada día, siguiendo el camino que Él nos ha trazado a través de su palabra. Hoy les invito, vamos a cantar en nuestros himnarios el himno número 24, que se llama Bendito es el Señor, número 24. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Bendito es el Señor. Y qué interesante que al final en la tercera estrofa dice, yo te confesaré. Y estamos viendo pues el tema sobre precisamente la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a mirar algo interesante sobre la confesión, nuestros pecados. Les invito para el tintico. El tintico de la mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa gran obra que hizo Él de entregar su vida por causa de nosotros, por causa de nuestra naturaleza, por causa de nuestro pecado. Pero hoy nos gozamos, nos alegramos, cada día pues aprendemos de tu palabra, Señor, sabiendo que fuimos rescatados y que pronto estaremos allá en los cielos contigo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien. Interesante. Estos días hemos estado viendo sobre la oración, puntos interesantes en la oración de cada creyente principalmente. Y aquí pues aprenderán aquellos que aún no han hecho decisión de fe y que también están aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy hay algo interesante que es como algo así como prepararnos, ¿verdad?, para la oración. Y tengo un título aquí que dice, la palabra de Dios es un espejo. Y si lo miramos, y cuando yo me miro al espejo, una persona se mira en un espejo, ve su reflejo, ¿verdad? Y puede ver, o podemos, vemos todos los defectos. Estoy despeinado,
estoy un poquito sucio, tengo ya, me salió una, ¿cómo se dice? No se dicen arrugas, ¿no? Y bueno, infinidad de cosas. Cuando uno se mira en el espejo, también lo que uno se ha colocado, y muchas veces vemos también las personas en un espejo, más que todo las damas, cuerpo entero para mirarse cómo está el vestido, todas esas cosas. Entonces, me pareció interesante que sí, la palabra de Dios es un espejo, porque cuando la leemos, cuando la miramos, la entendemos, ahí estamos viendo realmente. Nos hace ver realmente cómo está nuestra vida, cómo estamos actuando, cómo estamos caminando, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, y viene una pregunta, ¿estoy haciendo lo que Dios no desea que yo haga? ¿Estoy haciendo algo en contravía de la palabra de Dios? Ahí es donde puedo ver yo esas cosas. O también, ¿qué estoy dejando de hacer, verdad? Estoy dejando de hacer algo que el Señor me está mandando en sus mandamientos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y bueno, no robar, no matar, todos los mandamientos. Estoy dejando de hacer algo de lo que el Señor me ha ordenado. Entonces, a través como dije, como un espejo, la palabra de Dios nos hace ver todo aquello que o son imperfecciones para corregir, o aquello que dice no, sí, así estoy súper bien, cero problema. Entonces, qué interesante mirarlo así desde ese punto de vista. Y el texto de hoy es el Salmo 139. El libro de los Salmos, capítulo 139. Miramos miramos los versículos 23 y 24. Salmo 139, 23, 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Interesantes palabras del salmista, ¿verdad? El Señor, Él lo decía en ese momento. Estaban bajo la ley, no sobre la gracia, no había venido todavía el Señor Jesús. Pero en medio de su conocimiento hacia Dios y en medio de su ser interior como humano, decía: examíname, oh Dios. ¿Estaremos nosotros en condiciones que el Señor nos examine? Cuando nos presentamos en el colegio, en la universidad, a un examen, ¿qué pasa? Estudió a conciencia, se sabe el tema, lo tiene bien clarito, viene el examen. Y ahí es donde prueban qué tan cumplidos, qué realmente hicimos cuando se nos encargó. Este es el tema a estudiar, este es el examen. Y qué bonito cuando la calificación es la máxima, ¿verdad? No hay falla. Cuando hay un término medio, entonces es para que miremos, hagamos un examen, pero a nuestra vida interna. Y si se pierde, pues definitivamente, ¿qué clase de cristiano soy? Quizá esa decisión de fe que se hizo realmente no fue verdadera. Quizá no soy un verdadero cristiano. Entonces, examíname, oh Dios, que estemos dispuestos a decirle al Señor: venga, aquí estoy, pase lo que pase, cero pecado. ¿Será posible? Es difícil para todos los humanos, es difícil. Y dice: y conoce mi corazón. Él nos conoce realmente, pero ese conocimiento que sea de nosotros hacia Él. Él sabe ya, Él dice: me estás ocultando estos pecados o estás haciendo estas cosas. Te estoy viendo, Jorge. Pero como nos dio libre albedrío, Él procura que de alguna manera nosotros entremos en razón. Entonces ese examíname es como quien dice: Señor, lo que tú me estás pidiendo, aquí está, mira. Mira mi corazón. Pero entonces esa conciencia de nosotros hacia Él, ¿verdad? Y dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Él los conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Pero que se repite nuevamente la situación, como que mis pensamientos los conozca Él, pero que sea de mí que sale. Señor,
Cuando nos hacemos unas películas, por ejemplo, de una necesidad, hay mucha gente que necesitan dinero y comienzan a pensar, ¿verdad? ¿Dónde me consigo ese dinero? ¿Cómo lo obtengo? A través de un robo, en un engaño. Esos pensamientos, el Señor los está viendo, pero uno pasa inadvertido. Pero cuando entra en razón, y aquí como dice, pruébame y conoce mis pensamientos, Señor, estoy pensando esto, y como que haya ese arrepentimiento, ¿verdad? De ser un corazón puro. Entonces, estos versículos son interesantes porque es de nosotros hacia Dios, que nosotros seamos los que realmente permitamos ese examen, que el Señor mire nuestros pensamientos, que entremos cada uno a conciencia para mirarnos. Y dice, bueno, Señor, entra en mí y ve si hay en mí camino de perversidad, que es lo muy común en todos los humanos. Perversidad. Al extremo o no al extremo, pero siempre hay fallas, ¿verdad? Pero al final, qué bueno que el salmista dice, nos ayuda y nos aconseja. Y guíame en el camino eterno. Aquí pedía mantenerse en el camino, pero eterno. Ya nosotros lo tenemos. El Señor Jesús vino, estamos bajo la gracia, dio su vida, le hemos recibido y también estamos ya estamos en ese camino eterno. Pero espiritualmente, pero físicamente seguimos en el camino terrenal, manteniéndonos guiados de la mano del Señor, de su palabra, y no desfallecer, no desfallecer. En el Salmo 66, 18, ahí mismo lo tengo aquí, el libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces es un razonamiento que hace el salmista. Él piensa y dice, si en mi corazón hubiese yo tenido iniquidad, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese habido algún pecado grave, bueno, no hay pecado grave, un pecado, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese pecado, hubiese dado espacio a la iniquidad, dice aquí, el Señor no me habría escuchado. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí el Señor a través de su palabra? Que cuando hay pecado y algunos pecados ocultos o viejos o en proceso, porque estamos aquí, dice aquí el Señor no me habría escuchado, o sea que el Señor no nos va a escuchar porque hay una barrera que se interpone. Y por eso el Señor en su palabra también dice, pedís mal, porque pedís para. Y muchas veces cuando pedimos mal de pronto es que tenemos nuestro guardado, Señor, es que necesito, ayúdame, pedimos, dame mi salud, pero hay una barrera, ¿verdad?, que se interpone. Nosotros de pronto no la vemos, de pronto sí podemos percibirla, ¿verdad? Y el Señor clarita la ve y dice, Jorge, pero hay algo allí que no, hay turbio algo allí que no me deja escucharte. No te puedo escuchar porque hay algo. Y quizá nosotros también somos conscientes de eso. Tenemos alguna falla, algún pecado no confeso. Y el Señor quiere que nosotros seamos en ese sentido honestos, ¿verdad? Reconocemos, Señor, perdóname porque sí, hice esto. Hay que ser específicos, ¿verdad? Porque pueden haber muchos, perdóname mis pecados. Sin embargo, mis pecados, hay algunos que hay que resarcir. De pronto ir a donde el hermano, de pronto ir a donde el vecino y bueno, ¿qué pasó? Vamos a hacer nuevamente la amistad, lo que pasó ya, hacer la paz. Pero Señor, perdóname mis pecados, pero el problema ese sigue. La metida de pata aquella sigue. Entonces ahí es donde el Señor dice, todavía hay algo turbio, Jorge, no te escucho. Entonces debemos ser específicos en eso, en el arrepentimiento. Perdóname, Señor, que hice esto, pasó esto, pero ya yo voy a remediar. Si es con alguien o con cualquier situación, hay que ir a remediarla y devolverlo. Y si es con el mismo Señor por causa de nuestros pensamientos, por causa de que mi propia rebeldía, decirle, Señor, perdóname, yo sé que cometí esto. Entonces el Señor quiere ese reconocimiento de nuestro pecado.
Y algo importante, para no volverlo a hacer y para ir mejorando, que con las cosas con el Señor son muy serias, ¿verdad? Entonces decirle, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Grave. Ahí está el punto de inflexión, el punto que nos hace ir mejorando cada día, ¿verdad? Somos como esa piedra en bruto, negra, fea, pero que el artista la va puliendo poco a poco, la va puliendo, le va quitando las imperfecciones. Al final, todos sabemos, conocemos de esas esmeraldas, de esos diamantes que las mueven y tienen todos los colores, brillan, son muy bonitas, una apariencia espectacular, deseables, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere a través de nuestro arrepentimiento, que cada día pues seamos honestos y le digamos, sí Señor, esto fue la falla, perdóname o voy a resarcirla, Dios ayúdame y no lo voy a volver a hacer. Un compromiso, ¿verdad? Porque ahí en su palabra el Señor dice, cuando prometas es mejor que cumplas. Él lo dice. Y no que prometas y que después no lo cumplas. Porque te va peor, dice el Señor. Y eso lo hacemos nosotros los que tenemos hijos. Ha pasado. Viene el castigo porque hicieron aquella cosa que no estuvo bien. Y prométeme que no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? Y así. Entonces, el niño poco a poco también va aprendiendo y va mejorando su situación de cada día, de disciplina. Eso es lo que quiere el Señor a título personal, a cada uno. Que vayamos mejorando nuestras imperfecciones. Y por eso acá el salmista dice, ¿verdad? Para que el Señor nos escuche no tenemos que tener nada. Libres de pecado. Gozosos, alegres. La situación que haya. No todas las veces vamos a tener una situación de gozo. Siempre estamos en un mundo donde hay muchas cosas que estamos viendo, muchas cosas y va a haber tropiezos. Va a haber momentos en que, como dice uno, nos salimos de la camisa, ¿verdad? Y el Señor dice, Jorge, quítate los guantes. Los guantes de boxeo. No los guantes que me pongo por allá a veces para hacer trabajos y hacer aseos y cosas de esas. Pero sí dice el Señor, Jorge, quítate los guantes, ya no más peleas. No te salgas de la camisa. El Señor nos recuerda y nos ayuda. Entonces, ahí es donde nos escucha. Isaías 59.1. Isaías 59.1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué interesante, y esto está escrito desde el Antiguo Testamento bajo la ley, Isaías. Y desde allá, desde ese momento, el Señor ya todo está tan escrito, todo está tan claro para nosotros. Tenemos es que simplemente leerlo y cumplirlo. Qué mejor que hoy estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, y lo decía él cuando aún se desconocía la venida del Señor Jesús. No se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos. Y así lo hizo. Ahí está escrito y se cumplió. Con gran dolor el Señor entregó su Hijo por nuestro pecado. Aquí se cumplió esta palabra. Dice, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Él nos escucha realmente. Sí nos escucha, pero ya leímos que ¿cómo nos escucha? Cuando no haya ninguna barrera, nada que se interponga entre Él y cada uno de nosotros por cada uno de mis pecados. Interesante, ¿verdad? Aprender cada día realmente a entender al Señor, aprender de su palabra y ser congruentes con lo que decimos, con lo que somos. Que somos humanos y a veces por ahí como cuando uno va por un camino así deforme, que uno se resbala pero bueno, ahí se agarra de algo, de un arbolito o algo, ahí es el Señor. En nuestra vida espiritual
tenemos nuestras salidas de pronto y bueno, pero el Señor está ahí para darnos la mano y que retomemos, no nos dejemos caer, que sigamos firmes, ¿verdad? Pero ahí dice el Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay división, hay separación. Y entonces ahí es donde el Señor dice, bueno, Jorge, arréglate. Reconoce todas estas cosas para que estemos los dos juntos y andemos como hermanos y poder ayudarte mejor todavía. Él siempre está ahí para ayudarnos. Somos nosotros los que lo dejamos de lado. He escuchado muchas historias, muchas que dicen que han sentido que Dios se ha alejado de ellos. Muchos dicen, no, llegué a un momento, una situación crítica donde pensé que Dios ya no veía por mí, que Dios no existía, que Dios me dejó. Falso, falso, ¿verdad? Él está omnipresente en todas partes y está para cuidarnos. Entonces somos nosotros los que muchas veces lo dejamos de lado porque estamos haciendo lo malo y no me importa qué piense Dios, ¿verdad? Somos así. Pero si estamos dentro de su camino y trabajando y haciendo las cosas bien, Él está siempre ahí. Y no hay división. Entonces, ¿qué es lo que hay división entre Dios y cada uno de nosotros? Nuestras iniquidades. Dice aquí Isaías. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo dije hace un rato, ¿verdad? Él verá como cuando hay alguien a través de un vídeo por allá uno no ve y que hace señas y puede que lo esté viendo, pero no escuchamos. No escuchamos. El Señor nos hace la invitación a que seamos puros. Y hablaba nuestro hermano Carlos el domingo. Santos. Nosotros somos los santos. Claro, con nuestro testimonio. Imperfectos, claro que sí, pero hacemos lo mejor para el Señor. Nuestro comportamiento, nuestra ayuda, todo que sea bien hablados, todas estas cosas. Somos nosotros los santos. Bueno, otro tema es, ¿verdad? La idolatría, ¿no? Los santos aquellos que no se mueven, que son estatuas. Pero esas personas que representan esa figura, esas personas en su vida quizás sí fueron santos también. Y quedaron como ejemplo. Son ejemplo también, pero el mejor ejemplo el Señor Jesús. ¿Para qué ponernos con tantos rodeos? ¿Qué más que este gran líder que dio su vida por nuestro pecado? Así es sencillo. El Señor Jesús, pare de contar. No más. Es el gran maestro. No nos dicen que es que nosotros detestamos o no queremos a la Virgen María, no queremos los santos. Entonces es idolatría. Sí. Y dicen, no, es que María es la madre de Dios. Falso. La madre de Dios. María es la madre de Jesús. Y ya. Y después ella tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos en la carne. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús es el gran santo terrenal, el maestro ejemplo para nosotros. Entonces nosotros también somos los santos. Lógicamente que tenemos que representar ese nombre, esa santidad. Que fallamos a veces, sí, pero debemos ponernos en paz rápidamente con el Señor para que nos oiga. Y aquí que dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso que no pase. No podemos decir que nunca va a pasar porque somos cristianos. Sí va a pasar. Pero evitar y al máximo. Y tan pronto haya situaciones, enseguida ponernos al día con el Señor. Y en la oración, ya hemos visto muchas situaciones de la oración. Entonces, qué importante que cuando estamos hablando con Él, este pedacito ya lo hemos obviado. Ya nos hemos puesto, Señor, como ese vidrio limpiecito, como el espejo. Ya, el primer ejemplo que vi al principio. Que se mira uno al espejo y ya no hay nada, no hay imperfecciones de acuerdo a lo que yo soy y a lo que yo me veo. Así soy, cristalino. Entonces, qué interesante. Esto debe ser como una preparación, ¿verdad? Para nuestra oración. Porque
¿Cómo nos va a escuchar el Señor si venimos con una carga de pecados sin confesar, ¿verdad? Pecados inconfesos. Entonces, debemos estar libres de pecado, debemos estar siendo genuinos en nuestra vida, honestamente. Porque a veces confesamos 99 y hay uno que queda ahí, no, porque es que de pronto yo necesito, de pronto deja uno su guardadito, así no debe ser. O sea, al 100%, ¿verdad? El Señor nos conoce, el Señor nos está viendo, perdón. Pena, que me salió una alarma. Bueno, entonces, ojalá que tengamos en cuenta y leamos todo el capítulo, el Salmo 139, que tiene todos sus 24 versículos, son muy interesantes. El Señor tiene un conocimiento, nos conoce, habla de su posición, ¿verdad? Habla de sus pensamientos, pero todo con respecto hacia nosotros. Desde el vientre nos conoce. Tenía interés. De todas maneras, quiero leer los primeros versículos que tenía acá, del 1 al 4, sobre el Señor. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces aquí nos está hablando de toda la magnificencia, el poder del Señor, toda la gloria de Dios. ¿Para qué nos ponemos en contra del Señor? ¿Para qué nos ponemos como de orgullosos, diría yo, verdad? No, Señor, porque Él nos entiende, Él nos escudriña y todos nuestros caminos son conocidos por Él. Entonces, ojalá que en nuestras oraciones estemos, ¿verdad?, como que con ese arrepentimiento y que podamos hablar, que Él nos pueda escuchar como debe ser. Qué interesante estar en conversación con el Señor para hablarle, como dice uno, de tú a tú, pues para decirle nuestras fallas, que nos ayude y luego sí de pronto pedirle todas las cosas y sentirnos como que estamos allá en el cielo hablando con Él. Ese debe ser nuestro entorno en el momento de nuestra oración. Felices y contentos, ¿verdad? Entonces el Señor nos invita, leamos todo el capítulo 139 y vemos que versículo a versículo el Señor dice: ¿de dónde me esconderé? No hay dónde. Así sea en el Seol, allá está el Señor. En el cielo, en el mar. Bueno, no hay dónde esconderse. Tenemos que definitivamente ser conscientes que el Señor nos conoce desde antes de nuestro nacimiento hasta el día que nos llame a su presencia. No podemos escaparnos de su presencia. Somos nosotros los que tenemos que cumplir con lo que le prometemos y ser los santos en esta tierra. Bueno, dejamos hasta aquí. Les invito para cantar en nuestros himnarios el himno número 31. El himno número 31 que se llama La Creación. Dios ha hecho todo lo que el ojo ve, la cosa en este mundo terrenal. Todo árbol y las plantas son de Él, las estrellas y el manto celestial. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y su luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. A su imagen Dios formó al hombre Adán, luego hizo una mujer tomada de él y los colocó en el jardín de Edén, donde había de seguirle siempre fiel. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con
con su fuerte voz y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. El perfecto gozo había en Edén, ellos se gozaban al andar con Dios, comunión completa había ya también, al oír de Jehová la tierna voz. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. Bueno, la creación. Bueno, ahora les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por esa gran obra del Señor Jesús que ha sido lo mejor para nosotros porque somos salvos por gracia. Hoy, una vez más, ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro andar. Cuídanos y protégenos, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos así despedidos. Muchas bendiciones para todos y hasta otra oportunidad.